Muy buenos días para todos. Este es el curso de instrumentación médica. Mi nombre es Uriel Zapata. Pertenezco al grupo 208006 y esta es la explicación de la tarea número 3, simulación de un instrumento de medición biomédico. Para este caso, la guía nos dice que debemos tener un sistema con este bloque en el cual tenemos primero un generador de señal, que es donde vamos a recoger la señal SG. Luego lo hacemos pasar por un filtro alto, luego por un amplificador de instrumentación, enseguida un pasabajos y de último la señal de salida. Para la generación nos sugieren que utilicemos el CNY70, pero en este circuito, al generar la señal, no nos da una señal buena para poder simular. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo aquí en esta página, donde tenemos un programa que nos genera una señal SG más aproximada a la realidad. Este programa, ¿cómo funciona? Aquí buscamos la señal y para nuestro caso será la SG que nos da acá. Mire, esta es la SG, entonces tenemos una base de datos y aquí le damos clic, luego le decimos aquí que genere la 1 que tiene afectaciones de interferencias, y aquí nos va a generar la señal. Esta es la señal que nosotros vamos a utilizar. Descargamos el archivo y en el Proteus buscamos un generador de señal, que en este caso va a ser este, y aquí lo único que hacemos es cargar nuestro archivo. Y aquí en este caso tenemos la señal. Acá en este ejemplo, este es el archivo, se carga y con eso ya tenemos la señal provista para poder hacer la ejecución del software. La simulación que nosotros hacemos la utilizamos con un operacional sumador para que tengamos dos señales, una señal de alta frecuencia que nos va a hacer interferencia y una señal de baja. La de alta frecuencia está a 1.5 kHz y la de baja está a 0.3 Hz. Aquí hacemos nosotros el cálculo de ese operacional para que nos dé como sumador. El resultado es que en la entrada tenemos esto y en la salida tenemos esta señal que está con la perturbación completa. Tenemos la señal de entrada y las señales que le ingresan para perturbar esta señal. Después pasamos a un filtro altas, el cual lo que hace es que no deje pasar las frecuencias por debajo de 0.3. Las altas sí puedan pasar por encima de 0.3. Después, aquí tenemos el cálculo completo con resistencias y todo lo demás. Aquí tenemos el circuito, vemos que la resistencia es 1. Para más aproximación comercial, pues las colocamos de 18K. Él saca los cálculos, una de 10K, y nuestra operacional con el filtrado de entrada y con la reglamentación. Luego tenemos el amplificador. En este amplificador lo que vamos a tener es una ganancia para arriba de los 3 milivoltios, que será el tope mínimo. Y generamos el circuito de esta manera. Y aquí ya tenemos el filtro pasabajas, el cual frecuencias por encima de 100 Hz no van a pasar. Y las que va a dejar pasar serán las que están entre 0.3 o por debajo de los 100 Hz. Y tiene una ganancia de 2. En el anterior teníamos una ganancia de 1. Y aquí está nuestro circuito. La frecuencia de corte es de 92.98. Y aquí tenemos diseñado el circuito. Ahora vamos a mirar las señales en nuestro Proteus. Aquí vamos a hacer la explicación de cómo se diseñó. Esto fue lo que nos sugirieron. Entonces yo lo que hice fue ingresar las señales por este lado. Tengo aquí un sumador. A este sumador ingresamos la señal al amplificador de instrumentación y luego a un filtro pasabajos. Acá tenemos el filtro pasa altas y aquí tenemos el filtro pasa bajas, y este será nuestro amplificador. Vamos a observar las señales. En las señales de entrada, vamos a darle otra vez stop para que reinicie. Lo que pasa es que el software es un poco pesado, entonces en mi computador se torna un poco lento. Pero vamos a mirar aquí, mientras tanto vamos a observar que aquí las medidas las tenemos. En la entrada tenemos un osciloscopio que está monitoreando esta salida y estas tres entradas.
Y en la salida tenemos este otro osciloscopio que tiene las señales de salida en la salida del amplificador, tiene la señal del filtro pasa altas, pasa bajas, tenemos la salida del amplificador, tenemos la salida del pasa bajas y tenemos la salida del operacional de sumador, donde sumamos las señales. Se nos torna un poco lento. Bueno, aquí ya tenemos las señales. Entonces, en el osciloscopio de entrada, vemos aquí la que se generó y vemos el voltaje que tiene, 712.5 milivoltios. Tenemos la señal de perturbación baja, que es un tren de pulsos que tiene 850 milivoltios más o menos. Y aquí tenemos la alta frecuencia. Movemos esta alta frecuencia, es de 2.63 voltios. Si generamos otro poquito de frecuencia, observamos cómo están estas señales y vemos cómo es la alta frecuencia, la señal de baja frecuencia y la señal SG. Aquí tenemos la resultante, que este es el resultado de la señal intervenida ya. Si vemos aquí la curvatura, tiene la perturbación. Ahora vamos a mirar la siguiente señal, que es la señal de salida junto con las señales de entrada. Esta es la señal que entra. Vamos a hacerle un poquito más hacia abajo. Eso, vamos a dejarlas así. Esta es nuestra señal de salida, que ya está corregida. Ya se ve que las perturbaciones no salen. Aquí está la señal de entrada, que en este caso va a ser esta señal Q1, digo O1 y O2. O1 y O2. En O1 está la señal de entrada. O2 es la que deja pasar la señal después de los 0.3 Hz, como vemos aquí la tenemos. Y en la señal del amplificador donde dice Q3, que es la señal amplificada con el ruido, que es esta rojita, como vemos aquí la tenemos toda más amplificada, esta misma señal pero amplificada. Y en la salida tenemos esta señal, que es nuestra señal que debemos poner en el monitor. Y ahora miramos aquí el LED que nos pide la guía nos solicita que dejemos un LED de salida. Vamos a apagar esto, vamos a darle reinicio. Y vemos aquí cómo nuestro LED trabaja a la frecuencia. Cada vez que pasa una pulsación, el LED se prende. Compañeros, eso es todo. Muchas gracias. Un buen día.